Buenas tardes, hermanos y hermanas, que Señor les bendiga a todos. Qué bueno que Dios nos dio vida para poder estar esta tarde aquí, reunidos para alabar y bendecir su nombre. Le voy a pedir que entreguemos este tiempo al Señor para que nos ayude a través de su Santo Espíritu a poder recibir de Él lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Amén. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos y me acompañe en la oración. Padre, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, delante de ti esta tarde. Queremos agradecer tu bondad, el habernos permitido ver tus misericordias, Señor, este día, al despertar, al darnos la vida, Señor, al poder respirar, Señor, con normalidad, porque no amanecimos con ningún dolor, Señor. Gracias por todo ese bien que tú nos das, porque no lo merecemos, pero Dios, en tu bondad, ahí estás tú, Señor. No nos has abandonado. Oramos por la palabra que tú, Señor, traes a través de mi boca. Yo, Padre, lo pongo delante de ti. Te ruego, Señor, que me ayudes a hablar, Señor, palabras que edifiquen, que ayuden a levantar el ánimo. Padre, que sean palabras que nos ayuden a recordar lo bueno, lo grande, lo poderoso que tú eres. Oramos por nuestros pastores, Señor, allá en Guatemala, que los guardes, que los protejas, Señor, que puedan regresar con bien el día de mañana y que el propósito para el cual tú los has llevado allá también, Señor, ellos lo puedan ver, que sea una estadía de bendición para él y para ellos y para quienes le rodean. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, le voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Salmo 27. Vamos a tener la lectura de un solo verso y es muy conocido por nosotros, así que nos va a ayudar todavía aún más a ver lo que Dios trae. Está verso 3 del capítulo 27 de Salmos. Mire, el domingo lo cantamos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Cuando las cosas no van como queremos, nos toca a veces ponernos a los pies de Dios para que Él nos revele qué situaciones nos están pasando, para que Él nos ayude con su Santo Espíritu a poder verlas y a creer en el Señor. La duda siempre va a venir a nuestra vida, eso es por naturaleza. O sea, aunque usted diga, no, es que yo no voy a tener duda, lo cierto es que siempre va a venir la duda, y va a venir en los momentos en los que precisamente no hay lo que queremos. ¿Por qué? Porque la duda se encarga de tratar de que nuestro corazón se aparte de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a querer el bien para cada uno de nosotros. Usted y yo sabemos que la palabra dice que los planes de Dios son de bien para nuestra vida, pero viene la duda para tratar de incomodarnos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, para sacarnos del camino de la fe, porque la fe se construye, hermanos. El problema es que aunque la fe, como dice la palabra, es un don que viene de Él, hermanos, solo tenemos que construir todos los días. Qué galán sería que recibiéramos el don de la fe y hasta ahí ya jamás yo tuviera duda de lo que Dios va a hacer. Pero la fe se construye día tras día, y la tenemos que construir a partir de los momentos que vivimos, porque así es la vida. O sea, yo no puedo obviar la vida, ignorar lo que es la vida, creer que la vida es diferente, porque sería mentirme. Y yo tengo que estar con los ojos de Dios en mí para entender que en la vida
La fe la tengo que ir construyendo día tras día. Y esa es la lección que David nos da a través de este salmo. Fíjese que entendiendo cómo David pudo escribir estas palabras, porque ¿de dónde sacó David eso, hermanos? No pudo haber sido simplemente porque se me vino la idea, qué bonito se escucha. No, David tuvo que haber vivido algo para poderlo escribir. Así como usted y yo cada día vivimos algo, y algo tenemos que escribir de lo que vivimos todos los días en nuestra vida. Por eso David, cuando escribió esto, no es porque qué bien rima, qué bien se escucha, qué bonito. No, es cierto, se escucha bonito, pero algo más de allá de eso es la presencia de lo que él había vivido en Dios, de la experiencia que cada día Dios le había permitido tener en su vida personal. Y ahí fue escribiendo David estos salmos. Ahí fue que David comenzó a escribir y a detallar todo lo que su vida personal había vivido. Por eso David dice: aunque un ejército acampe contra mí. ¿De dónde le salió a David eso? De las guerras que había pasado, de los momentos difíciles, de aquellos momentos en los que vinieron situaciones en los que pensó que no iba a salir, pero que pudo ver la mano de un Dios poderoso que nunca lo abandonó. Porque la fe es producto de una esperanza que tenemos en Dios. Y cuando nosotros lo leemos, pareciera fácil. Aunque un ejército, lo cantamos el domingo, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Ay, ay, ay. El domingo, ¿verdad? Y el lunes, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, Señor. Porque la vida le dio a David los momentos preciosos para poderlo escribir. Lo sacó de lo íntimo, de lo interior, de lo que él estaba viviendo en su vida personal. Así como Dios espera que usted y yo, hermano, podamos escribirlo a partir de lo que vivimos todos los días. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, pero hermanos, si yo solo vengo los martes, los jueves y los domingos, pues sí, pero tenemos que leer en voz alta la palabra para oír lo que Dios nos está hablando, aunque usted esté solita o solito. Por eso, hermano, para mí el leer esto ha sido un reto, no solo de ahora, porque siempre ha sido una palabra que para mí ha sido un reto personal, aunque un ejército. Claro, yo no estoy en un batallón físico, pero estamos en un batallón espiritual, en un ejército divino en el que Dios nos ha llamado. Para David fue una guerra real, él la vivió, él lo peleó, él lo sintió. Y para usted y para mí también. Lo que pasa que ahora es en el campo espiritual. A David le tocó en lo físico y en lo espiritual, pero para usted y para mí ahora es en la parte espiritual. Aunque un ejército acampe contra mí. Ahora, ¿y de dónde habrá sacado David eso? A eso vamos. Segundo libro de Samuel. Lo voy a llevar para que usted vea de dónde David sacó: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. De algo lo tuvo que haber sacado David. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Quiero que veamos ahí unos pasajes que nos va a ayudar a entender lo que estoy hablando por parte de Dios. Mire lo que dice ahí en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 17, vamos a leer hasta el 25. Mire lo que le pasó a David. Oyendo los filisteos, dice el versículo 17, capítulo 5, segundo libro de Samuel. Oyendo los filisteos que David había subido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. Versículo 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron en el valle de Rafaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí.
como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar, Baal Perasim. Versículo 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Vamos al siguiente versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafaín, y consultando David a Jehová, él les respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Amén. Ahí podemos ver la historia donde David escribió: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Por qué? Porque sabía que no estaba solo. Fíjese que la historia nos relata cómo, dice un poquito más atrás, si usted lo lee, David estaba comenzando su reinado. En ese momento, para hacerle un poquito corta la historia, habían matado al hijo de Saúl, a Isboset, y también habían matado al capitán, ¿verdad? Abner, el que lo cuidaba, y que por eso David no podía reinar en todo Israel. Pero una vez muerto, entonces dice que subieron todos los ancianos de las tribus y lo pusieron como rey. Y entonces ahí en el versículo 12 del capítulo siempre 5 dice: y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y ahí hay una palabra clave: y entendió David. Y entendió David, porque ese entendimiento no lo da el hombre. No dice que lo convencieron los ancianos que llegaron, los asesores que tenía, los guerreros que él tenía. No dice que lo convencieron. ¿Quién lo convenció a él? La presencia de Dios. Y entendió David. Pero ese entendimiento que recibió David, y a partir de ese momento, fue porque la presencia de Dios vino a él y lo convenció en su corazón. No eres tú, es Dios el que te está poniendo por rey. No es tu fuerza, es la fuerza que Dios te va a dar para ponerte ahí como rey, por amor del pueblo que él tiene. Hermanos, cada vez que usted y yo nos acordemos de las situaciones, debemos de traer a memoria: ¿quién me ha puesto en este camino? ¿Será que yo he buscado estar aquí? ¿Será que yo he sido más inteligente y por eso los que están allá no conocen a Dios y yo sí? No, es porque la voluntad y la presencia de Dios nos rescató para que conociéramos a un Dios verdadero, a un Dios que realmente nos va a hacer vivir una vida diferente. Por eso dice aquí: y entendió David. Y ahí es donde usted y yo debemos también de tener esa misma palabra: y entendió usted que era Dios el que lo había llamado, porque eso va a ser la diferencia. A partir de ese momento David cambió su visión, David cambió su mirada, David cambió su vista, David cambió sus pensamientos, David cambió su entendimiento, David cambió su mente, David cambió todo lo que él iba a hacer, porque a partir de ahí entendió que era Dios. Hermanos, si usted le han dado un buen trabajo, si usted tiene la oportunidad de estar en un buen puesto, entienda que no es por usted ni las habilidades que tengamos, es porque a Dios le ha placido que estemos ahí por misericordia. Eso nos va a ayudar, porque David reaccionó o tomó las acciones que leímos y que vamos a ver despacio. ¿Por qué David entendió? Porque abrió su corazón a reconocer que no fue él. ¿Cuánto tiempo le tardó llegar? Dice que aquí, cuando está tomando este reino completo, tenía 30 años y había pasado un buen tiempo peleando. Y entonces me imagino, vea, que David: vaya, al fin, dijo David. No, para nada. No vemos expresiones que: vaya, Señor, al fin que cumpliste lo que habías dicho de mí. No, el corazón de David fue tan sencillo que entendió. Fue tan sencillo que entendió. Hermanos, eso nos falta a veces a nosotros: entender que es Dios en su misericordia.
que Dios en su amor divino, que es Dios el que nos guarda. Mire, salimos de la casa, regresamos con bien, no nos pasa nada, hermanos, porque debemos de entender que es Dios el que nos guarda. Debemos de entender que, como dice su palabra, ha sido Dios escudo alrededor de nosotros cuando salimos. ¿A cuántos en la calle no le ha pasado tantas cosas, hermanos? Pero nosotros hemos salido y hemos regresado con bien. Pero al final de la noche debe de haber un pensamiento en nuestro corazón: entender que es por la misericordia y la voluntad de un Dios que nos ama a pesar de todo. David entendió, y entonces comienza David a reinar. A lo mejor pudiera decir: bueno, ya estoy en mi trabajo, ya tengo el puesto que quería, y de seguro que aquí todo va a ser tranquilo. David entendió que lo que Dios había preparado era para que su vida fuera creciendo día tras día. Hermanos, desde el momento que Dios nos llama a estar en sus caminos, no es porque vamos a tener una vida como nosotros esperamos, que sin problemas, sin aflicciones. No, hermanos, venimos aquí en estos caminos porque Dios nos ha capacitado para poder entender que es Él el que va a estar con nosotros todos los días, dice la palabra, de nuestra vida. Y mientras Dios esté con nosotros, vamos a tener una esperanza. Y esa esperanza, dice su palabra, no avergüenza. Porque sabemos a quién acudir, sabemos a dónde podemos ir, sabemos quién nos va a escuchar. ¿Cuántas personas no pagan psicólogos, hermanos, porque por alguna situación que pasaron? Mire, leí una historia ahí en el periódico que a alguien se le murió la mamá, a una señora, y imagínense, la señora le dio un shock nervioso, perdió la noción del tiempo, la persona andaba perdida, fue a dar hasta Guatemala, la anduvieron buscando, la regresaron, pero la señora no sabía ni dónde estaba. Se le murió la mamá, y usted me va a decir: pero era la mamá. Claro, humanamente yo le voy a decir igual, sí. Pero cuando no tenemos al Dios que por amor nos ha llamado, pueden pasar situaciones que pueden afectar nuestra vida, como le pasó a esta señora. Pero usted y yo tenemos una esperanza, que si alguien de nuestra familia le llegara a pasar en ese momento, hermanos, sabemos a quién acudir, y Dios nos va a dar la fortaleza, pero además de eso nos va a dar la esperanza de la vida eterna, para reconocer que no es el final de algo, no, es el principio de lo que Dios está comenzando a hacer en nuestras vidas. Porque Dios cambia todo, como lo cambió a David. Él ya no vio igual, ya no se puso altivo, ya no quiso tener un corazón como a veces él tomó las decisiones. No, él sabía que tenía que esperar en Dios, en lo que él iba a hacer y cómo lo va a hacer. Por eso vemos a un David entregado a Dios, hermanos, en todo lo que iba a hacer. Es interesante cómo Dios actúa en la vida de David, porque no vemos un reclamo de David hacia Dios. Señor, estoy comenzando apenas a reinar y ya me mandas los filisteos. No, Señor, dame un chancecito para que descanse un rato. No, el hombre apenas estaba sentando en la silla, en el trono, acomodándose, y le avisaron: David, sí, ahí están los filisteos. ¿Y sabe a dónde lo llevaron a David? Allá cuando se enfrentó con Goliat, porque salió de los filisteos. Y los filisteos, ¿qué estaban haciendo? Solo esperando, ¿vea? Es que cuando nombren a David rey, vamos a subir. Hermanos, aunque un ejército acampe contra mí. Mire, para David fue difícil. Comenzaron a acampar, porque dice la palabra que los filisteos, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron. Ay, hermanos, cuántos pensamientos nos suben del corazón a nuestra mente para poder acampar, porque están esperando que cuando llegue la palabra de Dios, cuando llegue la promesa de Dios, cuando llegue la verdad de Dios aquí a su mente, a convencerlo de que Dios va a hacer las cosas, van a subir los filisteos de nuestro corazón para poder afectar la palabra que Dios ha puesto en nosotros.
Si dice que apenas estaba, mire, apenas que David había sido ungido rey, subieron los filisteos. Imagínense, qué difícil para David, ¿verdad? Pues yo creo que no, porque David sabía, entendió David. Ahí, pero le decía, hizo la diferencia, entendió David. Hermanos, en nuestro corazón debe de estar eso. Y entendimos cuando nos llegue algo. Mira, vinieron a cobrar esto y dicen que si no pagas te van a quitar la casa, como llegaron a decir a mí. Pero entendí que era Dios el que me había dado la casa. Yo la puse a la venta, la pusimos a la venta, pero entendí al final que Dios era el que nos había dado la casa. Mis decisiones estaban equivocadas, pero Dios no se equivoca. Porque los pensamientos para afligirnos son número uno, ¿verdad? Se acampan y aquí están, hermanos, pero no han subido, están acampando. Pero que llegue la palabra y que Él la crea, y subimos rápido. Y ahí están, y viene una palabra, y Dios te va a prosperar, y Dios va a hacer de ti, y Dios te va a dar este año un nuevo año, un año de bendición. Rápido suben los filisteos. Ya están aquí, ya están ahí. Y cuando acampan, ¿qué pasa, hermanos? Y cuando una persona acampa, no es que va, no, hermanos, preparan armas, las afilan, hacen ahí todo, cocinan, porque están esperando ver a la presa. Los filisteos no creen que estaban ahí porque estaban choteando, andaban de vacas. No, vieron a David y ay, Davidcito, lo que hiciste a Goliat, nos lo vas a pagar ahora. El problema para los filisteos es que no sabía que el mismo Dios que había estado con David allá cuando se enfrentó a Goliat era el mismo Dios que estaba ahí ahora, que lo había puesto. Por eso dice David, y entendió David que era Dios el que lo había puesto, así como entendió David cuando estaba allá, porque David dijo, yo sé que tú has ofendido a los escuadrones del ejército de Jehová, porque entendió que no era él el que lo estaba ofendiendo, ni a Israel, no, era el Dios mismo. Y los filisteos aquí pensaron, hoy sí, David, y te va a doler más porque estás como rey. Allá todavía no era rey, un cipote. Un cipote que le dieron la oportunidad y tuvo suerte, según ellos, ¿ve? Pero hoy no, hoy sos rey. Y como eres rey, te va a doler más, David. Aunque un ejército. Mas no sabían que quienes les iba a doler más eran los filisteos. Ahora David inmediatamente que le avisaron, hermano, no dice la palabra, y subió David y fue a ver con el telescopio y vino a ver con los binoculares y vino a hacer las estrategias, se sentó con sus escuadrones, armó campamentos para ver cómo. No, hermanos, porque arriba dice, entendió David. Cuando suben estos pensamientos, estos filisteos aquí que nos quieran gobernar, hermanos, y decirnos, ese Dios no te escucha, ese Dios no está contigo, ¿y qué estás haciendo allí? David, con un corazón diferente, dice la palabra. Mire lo que hizo. Ahí siempre en el versículo 17. Y subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, ¿qué dice? Descendió. O sea, ellos subieron, pero David descendió. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué figura es esta? Para entenderla. Y Dios me decía, es la figura que tú tienes que ser. Cuando los problemas suban a tu cabeza, cuando suban de tu corazón a tus pensamientos, tú tienes que bajar a los pies del que te ha llamado, a los pies del que te puede solucionar las situaciones, al lugar en donde tú puedes humillar tu corazón y no vas a ser juzgado. Ahí es donde Dios nos quiere, hermanos. Cuando suban esas situaciones aquí, porque iban a acampar aquí para afligirnos, para podernos poner temor. Ahí es cuando usted y yo debemos de buscar el lugar apropiado para rendirnos, no a los filisteos, hermanos, no a los pensamientos, a Dios. Porque David
No busco a sus asesores. Llamen a todos mis asesores. Quiero escuchar a ver qué me aconsejan. No. Lo primero que hizo, dice que descendió a la fortaleza. Y dice que bueno, los filisteos se extendieron por el valle, agarraron su tiempecito, ¿verdad? Y el versículo 19, entonces consultó. Allá vimos, entendió. Hoy consultó. Para nosotros, la primera acción ante cualquier problema que tengamos es consultar al Dios poderoso. Ese es el primer paso. Aunque después le consulte a los pastores, aunque usted tenga, o a su mamá, no sé, a quien quiera. Pero lo primero es darle el diezmo a Dios, consultarle a Dios. Él es nuestra respuesta, Él es nuestra solución. David llegó y dice que le consultó. No dijo, bueno, tráigame, quiero ver cuáles son mis atribuciones como rey, quiero leerlas, aquí dice que yo puedo, se me va a hacer fácil porque como ellos están abajo, ellos están subiendo, los vamos a agarrar, no hay problema, pongamos unos escuadrones, pongamos aquí. No, David lo pudo haber hecho, pero arriba leímos, vea que él entendió que era Dios. Y entonces, si es Dios el que me ha puesto, Dios me tiene que aconsejar. Hermanos, si Dios nos tiene aquí, Dios nos tiene que aconsejar. Si Dios nos da la oportunidad de ese trabajo, Dios me tiene que aconsejar cómo hacer las cosas en el trabajo. Si Dios me ha puesto en esa familia, Dios me tiene que dar la forma en que debo de tratar esa familia. Si Dios me da la oportunidad de tener esto, Dios me tiene que ayudar y me tiene que aconsejar cómo hacerlo. Si Dios me ha dado ese negocio, es Dios que me tiene que ayudar. En alguna oportunidad le conté, vea, que llegaba uno de mis socios y decía, no, es que mira que esta empresa que está quebrada y que no sé qué, y si mira, si no tenemos esto, vamos a tener que cerrar y no sé qué vamos a hacer con toda la gente, las indemnizaciones. Y yo lo escuchaba. Y claro que al escuchar eso, hermano, cuando usted y yo escuchamos esas palabras que quieren afectar nuestra fe, comienzan a acampar en el corazón. Y le decía a usted, también le compartía que cuando, claro, yo miraba los números y yo casi que me convencía, y quizás tiene razón, decía hermanos, como cuando a usted y nos vienen situaciones, ¿verdad? Es que tú ya no vas a poder seguir estudiando. Sí, tiene razón, no voy a poder seguir estudiando. Permítame, déjele las cosas a Dios, porque si Dios le va a abrir una puerta, Dios le va a mandar la provisión y Dios va a hacer que usted vaya a cumplir ese sueño que está ahí en su corazón. Pero si deja acampar cosas que le van a afectar, lo más seguro es que no va a poder, hermanos. Y aquí es donde entonces Dios me comenzó a enseñar. Bueno, y entonces me comenzó quizás hablando esas palabras en varias reuniones que teníamos. Yo lo escuchaba y mirad, si en este tiempo no tenemos un trabajo así, de aquí a 6 meses lo más vamos a quebrar, decía él. Y hermanos, y ya 3 meses, 4 meses, y Señor, tiene razón quizás, estamos ya en un punto donde no vamos a poder, Señor. Pero en algún momento Dios puso esta palabra en mi corazón: aunque un ejército acampe contra mí. Y entonces eso me hizo recordar que debería de ir al único que me había llamado. Si Él me permitió estar en esa empresa, Señor, tú me tienes que ayudar a ver tu mano en esta empresa, porque no hay otro. Nadie va a venir ni me va a decir, mira, aquí está este chequezazo para que lo metas como capital de trabajo y pagues todo, y mira. ¿Y sabe cuál es no voy a decir problema, sino cuál es la situación? Que ellos me han puesto como administrador. Y entonces yo decía, Señor, no es posible, Señor. Esta empresa hay tantas personas, imagínense, la empresa tiene más de 35 años de estar.
Y decía yo, no puede ser este el tiempo en el que tú vas a dejar que esto se cierre. No ha llegado el momento, Señor. Yo sé que tú vas a hacer algo. Y comenzó a entrar ese convencimiento en mi corazón. Señor, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo. No sé cómo, cuándo, dónde, por qué, pero tú vas a hacer algo. Y el Señor, como nos había enseñado nuestro pastor, en algún momento comencé a clamar al norte, al sur, al este y al oeste: Señor, tú vas a mandar el cliente, tú vas a mandar los clientes, los clientes, no sé, Señor, tú los vas a mandar, no sé, del norte, del sur, del este, no sé de dónde, si de aquí del país, de afuera del país, no sé, Señor, pero tú lo vas a mandar. Y con ese convencimiento, ¿verdad? Como decía, y entendió David, pero yo, y al final entendió Armando, que es el Dios el que nos llama a hacer las cosas. Y entonces, un día que yo llegué en la tarde a la oficina, yo sabía que iban a tener ellos una reunión. Yo no iba a estar en esa reunión porque era más un cliente de uno de ellos. Y entonces, pero pues yo me fui a mi casa al mediodía a almorzar. Y cuando regresé vi que estaban reunidos. Vení. Y yo, sí, sentate. Ajá, mira, nos ha venido un trabajo. Ajá. Y él nos ha venido a buscar aquí, el cliente. Ajá. Y es la cantidad que necesitamos para salir con todo. Y que esta empresa ya no quiebre. Me dijo el que me decía que la empresa iba a quebrar y que no sé. Y él me dijo: con esto, Armando, hemos salvado la empresa. Pero mi corazón, hermanos, sabía que no era el cliente, que era Dios el que había mandado al cliente. Era Dios respondiendo, era Dios hablando, hermanos. Porque no le estoy hablando de una cantidad, no, hermanos, ni le quiero decir la cantidad, porque Dios no me da permiso. Pero, hermanos, era exactamente una cantidad tan grande, hermanos, como para poder salir avante con todo. Y eso, hermanos, sirvió para que Dios me hiciera recordar que debería de entender en mi corazón quién me había llevado a esa empresa. Porque yo no había buscado ser parte de la cúpula. No, hermanos, Dios sabe que mi corazón fue Él que me abrió las puertas. Y Dios me puso ahí por su amor y misericordia. Y entonces Dios me hizo recordar: así como tú no hiciste nada cuando te eligieron para que estuvieras aquí, ahora igual tú no vas a hacer nada, porque todo lo voy a hacer yo. Hermanos, ese es el Dios que tenemos cuando usted y yo creemos en el Dios que nos ha llamado. No importa lo que sea, por mínimo o por grande, por lo que sea. Cantidades para Dios no existen, como nos han enseñado nuestros pastores. No veamos ni cantidades ni tiempo. Los tiempos son de Dios y los momentos son de Dios, y siempre los tiempos de Dios van a ser perfectos, como lo fue para David. En este momento para David, hermanos, él entendió y él consultó: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Dame tú la estrategia. Yo lo quisiera hacer así, pero sé y entendí que eres tú el que me has puesto aquí. Hermanos, si Dios nos da la oportunidad de tener una empresa, hermanos, sabemos a quién podemos acudir, y Dios no nos va a abandonar. No me lo han contado, lo viví, hermanos, y eso es la fe que le decía que cada uno de nosotros debemos de escribir todos los días en nuestra vida. Para David fue esta, para lo que a mí se me presentó fue eso. Para usted no sé qué será, pero igual deben de haber situaciones en las que Dios puede actuar, pero le debemos de creer a Dios e ir a consultarle a Dios, y entonces Dios se va a manifestar. Mire que cómo Dios hace las cosas. Para David, hermanos, la situación es que los mismos filisteos llegaron dos veces, dos veces,
Bueno, 3, vea, con la del Goliat. Pero en este momento, cuando era rey, fueron 2 veces los mismos filisteos. Llegaron la primera vez, llegaron a hacer camping, se acomodaron y esperando ahí a David. Ay, David, ay, David, aquí te estamos esperando, a ti y a tu ejército. ¿Iré contra los filisteos? Mire, Dios no, David no le dice, iré contra esos malvados, iré con esos peleoneros. Hermano, los filisteos era un ejército, hermano, que toda su vida era de batalla. Peleaban por todo, hermanos. Como algunos de nuestra familia, pelean por todo, le quitan esto, le cambian la cuchara de puesto, le hacen aquí, ahí están peleando por eso. Hermanos, estos filisteos estaban acostumbrados, para ellos su vida era pelear. Y así vamos a encontrar en la empresa, llegan personas que están acostumbradas a pelear, hermanos, a poner zancadilla, a ver dónde miran mal, a ver cómo lo ponen en mal con el jefe, aunque usted haga las cosas bien, dicen que ellos lo han hecho. Hermanos, déjenlos, porque ¿quién lo ha puesto a usted ahí? No ha sido su inteligencia, ha sido Dios. Usted y yo solo tenemos que ir a consultarle. Y Dios va a dar la estrategia. Y Dios nos va a decir, ¿los entregarás en mi mano? No es que David estuviera dudando, es que lo que David quería es que Dios le confirmara cómo lo iba a hacer. Y Jehová le respondió. Ay, hermanos, esta es otra palabra clave. Y Dios le respondió. Entendió, consultó, Dios respondió. Ay, hermano, pero es que a mí Dios nunca me responde. A veces le quisiera creer, fíjese, pero no puedo decir eso. Dios siempre responde, aún en los momentos más oscuros. Dios siempre nos ha respondido. El problema es que no es como nosotros esperamos, como nosotros creemos, como quisiéramos. No, Dios siempre va a responder. ¿Qué esperaba David que le dijera? Pero Dios le respondió, ve, porque ciertamente lo entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasín, y ahí lo venció David, y dijo, quebrantó Jehová. Fíjese que aquí David solo escuchó porque Dios respondió, Jehová respondió. Pero Dios lo único que le dijo es, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. No le dijo cómo. Ve. Y esto viene a mi memoria porque a veces las decisiones nosotros, pero es que yo no escucho a Dios. Podemos decir, vea, yo no escucho para tomar esa decisión. Yo no lo escucho porque no le hemos consultado. Pero si usted y yo le consultamos, de seguro que Dios va a afinar nuestro oído o nuestro corazón para que Dios nos responda. Y ahí nos va a decir Dios, ve, porque ciertamente lo haré. Ve, porque ciertamente ese cliente será tuyo. Ve, porque ciertamente yo lo convenceré, no vas a ser tú. No, es que yo he preparado, mire, hermano, he hecho una presentación, que Dios me guarde, ¿verdad? Con solo presentarla va a ver que el hombre lo voy a convencer. No, no va a servir. Mejor deje que Dios haga la presentación y Dios va a convencer al cliente. Cuando comenzamos el año, quizás como para muchos de nosotros, lo comenzamos con esperanza. El 2019 va a ser un año tremendo de bendición, de prosperidad. Ya estamos llegando hoy, bueno, estamos en septiembre, pasados varios meses. Y yo le aseguro que si usted comienza a hacer la listita a estas alturas, ¿verdad? Del tiempo del año 2019, nos quedarían muchas cosas negativas. Pero no es porque Dios no nos haya respondido, es porque muchas cosas las quisimos hacer a nuestra manera.
Y ahí Dios no nos va a responder. Nosotros comenzamos el 2019 y hermanos, hubo una situación complicada y por eso pues la empresa estaba así, se perdieron una cantidad de clientes del gobierno, exagerados. No es que tuviéramos nada con el gobierno anterior, Dios sabe que no, siempre Dios nos abrió las puertas, pero Dios sabe por qué lo hizo. Y yo no me voy a poner a pelear con Dios, Señor, mira que no. Esperar en el Señor, tú vas a hacer algo. Y mire, Dios comenzó a mandar, aparte de ese trabajo que le dije que fue un solo trabajo, un solo cliente, fue eso con el que Dios nos abrió la puerta. Pero antes de eso Dios ya había comenzado a hacer cosas, hermano. Antes de eso Dios comenzó, más bien Dios triplicó los clientes que habíamos perdido del año anterior con respecto a lo que teníamos en ingresos. Dios lo hizo antes de que llegara, y aún así, hermano, estábamos con esas cifras así. Imagínense cómo estaba la situación. Pero cuando usted y yo comenzamos a entender que es Dios el único que puede hacer las cosas bien, pues tenemos que dejárselo a Dios. Por eso David, hermanos, al final concluyó: no, si tú, yo entendí que tú me has puesto aquí por rey, señoras, dame tú las estrategias, ayúdame tú. Y entonces ahí es donde comienza a ver David la mano de Dios. Hoy sí, me voy a sentar porque eres tú el que va a hacer las cosas, Señor, y sé que tú lo vas a hacer perfecto. Entonces dice que vino David a Baal Perasín y ahí lo venció David. Dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Ahora, la pregunta era: como corriente impetuosa. Y entonces esto nos lleva a un río, donde generalmente hay corrientes de esa naturaleza. Y yo le decía: Señor, ¿cómo fue eso que hiciste? Porque la verdad, en mi corazón quedan dudas, Señor, ¿cómo hiciste? Y el Señor me decía: bueno, una corriente impetuosa, hermanos, lleva de todo: rocas, piedras, agua, palos, todo lo que sea, porque la corriente arrasa, hermanos. Es lo que hizo Dios con ellos. Aunque David dijo que los había vencido, mire, David reconoció: porque tú los entregaste. Aún las estrategias que tú me has dado, Señor, y yo las hice porque tú me diste las fuerzas. Si no hubiera tenido fuerzas, no las hubiera hecho. Cuando comenzamos las cosas en el Señor, siempre van a haber inconvenientes, hermano, porque el enemigo va a estar pendiente si le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Por eso David estaba comenzando un reinado y los enemigos estaban pendientes. ¿Qué hace David? A lo mejor, y como está comenzando, va a ser más fácil derrotarlo, hermanos. Eso es lo que puede pasar cuando acampan esos pensamientos. Vea, viene una palabra y Dios nos quiere dar de su bendición, pero viene la duda. Y si ya acamparon, hermanos, hoy es el tiempo para que usted y yo los saquemos, para que Dios nos dé las fuerzas. No, esos pensamientos, esos deseos, no, fuera de aquí. No pueden subir a acampar porque Dios no le ha dado permiso en este terreno. Dios es el único que nos puede ayudar. Y de otra manera, hermanos, debemos de entender que aunque hayan ahí situaciones o problemas, en medio de eso vamos a ver el amor de Dios. Yo le decía: Señor, y en este momento, ¿David tenía paz o no tenía paz? Y entonces me decía el Espíritu: ¿tú qué crees? ¿Que David tenía paz? Porque había guerra, pero ¿tenía David paz? Y el Señor me dijo: sí, tenía paz. Porque la paz no es lo de afuera, la paz es lo de adentro, lo que Dios pone. Y aunque haya guerra, por eso, ¿cómo es que David puede escribir esto? Aunque un ejército apanca contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor. ¿Cómo pudo escribir esto? Porque tenía paz. Y a eso nos ha llamado. Por eso Dios dijo: la paz que yo doy no te la puede dar el mundo. Porque en medio de una situación Dios va a poner paz. Ahora, ¿y la paz es la ausencia de algo? No, Dios es la presencia de Dios.
La paz es la presencia de Dios, no es la ausencia de algo. La paz no es la ausencia de algo, vea. Es que como hoy no tengo paz en mi corazón. Es que como no hoy tengo aquello, no tengo paz en mi corazón. Es que como no he pagado aquello, no tengo paz en mi corazón. Es que como no tengo carro, no tengo paz en mi corazón. Como no hay gasolina, no tengo paz en mi corazón. Como no hay clientes, no tengo paz en mi corazón. Como el negocio va mal, no tengo paz. No, la paz no debe de depender de lo que está afuera. La paz que da el Señor la da a nuestro corazón, para que de ahí tengamos paz. Porque de otra manera, hermanos, nunca vamos a estar tranquilos. Siempre vamos a vivir en aflicciones, en congojas, en preocupaciones, en situaciones, oye, vea, de estrés que decimos, vea. Ay, es que viera cómo ando estresado, estresada. Ay, cállese que me duele hasta las coyunturas. Ay, es que viera si hoy sí que... No, hermanos, es Dios el que tiene que poner la paz en nosotros. Y eso que viene a decirnos, es que estás cansado, es que ya no tenés fuerzas. Son esos pensamientos que quieren acampar, hermanos, ahí, y nos quieren apartar. Es que te van a quitar del trabajo, que no ves cómo está la empresa. ¿Quién lo puso ahí? ¿Usted o Dios? Si ha sido Dios, hermano, usted debe tener la certeza y la seguridad que Dios lo va a mantener ahí. Pase lo que pase, aunque caigan 1000 y 10,000, el Señor me va a sostener. Porque soy inteligente, no. Porque salí de tal universidad, no. Porque Dios está conmigo. Y porque ha sido Dios el que me ha llamado. Y porque Dios va adelante, porque Dios ha levantado bandera por mí. Y porque aunque vengan otra vez los filisteos, como quisieron otra vez venir aquí, ¿verdad? Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Hermanos, estos pensamientos que vienen aquí a nuestro corazón y que acampan y quieren subir, dejan sus ídolos para que no los olvidemos. Pero ¿qué hizo David? Los quemó. Hermanos, debemos de quemar esos ídolos que dejan esos pensamientos. No crea que porque ya pasó la situación, gloria a Dios, ya no va a volver a pasar. No, va a volver a regresar porque dejó ídolos. Esos pensamientos dejaron ahí sus ídolos. ¿Cuáles son? Aquellos que nos vienen: y te acordás la vez pasada que tuviste esta situación y otra vez. Ahí está el ídolo, haciéndonos recordar: sí, tiene razón, y ahora es que la vez pasada, porque esto y aquello, porque mi primo me mandó $500 y me pasó, pero y hoy volverle a decir a mi primo: no, hombre, hermanos, no fue el primo, es que Dios le habló al primo y Dios lo mandó. No fue el primo, es Dios. Como dijo David: Señor, no fui yo que le gané a los filisteos, fuiste tú que me diste las estrategias y las fuerzas, hermanos. Así es Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestro corazón. Y y vinieron los filisteos, dice versículo 22, y los filisteos volvieron a venir. Qué necios, vea. Les había vencido al gigante, los había echado a través del campamento, y hoy vuelven a venir. ¿No le parece que algunas cosas en nuestra vida se parecen a estos filisteos, hermanos? Les mató al gigante, ¿verdad? El pensamiento ese que digo que no podía, que no sé, y Dios nos dio fuerza, cayó. Y ahí están otra vez volviendo a venir a acampar, vea. Pero es que mira, eso que te pasó, la verdad, que quizás es igual que la vez pasada. No, hombre, deseche eso. No es igual. Es lo que Dios va a hacer hoy. Si aquella vez me dio fe, hoy me va a dar otra vez fe, para vencer, para salir adelante, para ver la mano de Dios. Dios me va a dar fe para creerle solo a Él, no al hombre. Ahí es donde Dios va a actuar, hermanos y hermanas. Y entonces David vino y tomó la decisión y dijo: no, estos filisteos hoy sí, ya me enojaron, hoy voy a hacer lo que no. David entendió que era Dios el que lo había puesto. Y Dios también se molestó con: David ya venía otra vez con los filisteos. No, hombre, ya te enseñé una vez, ya te enseñé dos, y hoy otra vez. No, hombre, David, ya
David sabía que Dios siempre le iba a escuchar. Hermanos, aunque usted y yo vengan en la misma situación, Dios siempre va a estar dispuesto a escucharnos. ¿Qué pasó, mi amada? ¿Qué tienes? Señor, es que mira, tengo esto y esto, y Señor, yo sé que solo tú. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Señor, necesito un trabajo. Mira, Dios, que tú me puedes abrir puertas. Dios lo va a volver a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué dudar del que nos ha llamado? ¿Por qué dudar de aquel que nos ha sostenido siempre con su diestra de poder? Dice la palabra. Ahí nos ha sostenido siempre con su diestra de poder. Hermano, pero que mire, tengo que pagar esto y ya no sé qué hacer. Yo le voy a decir, yo también, hermano, somos dos. Porque usted debe decir, no, y el hermano Monte, ¿qué va a andar pasando? Le quiero decir que sí paso lo mismo que usted pasa, hermano. A veces no tengo para pagar cosas, pero sé quién puede enviar la provisión. Sé a dónde tengo que ir a consultar. Y sé que en sus tiempos perfectos Dios lo va a hacer, hermanos. Y consultando David a Jehová, y vino otra vez David. Él le respondió: no subas, rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Mire, los mismos problemas, pero con otra fe, porque así es Dios. ¿Cómo Dios va a hacer las cosas? Mire, usted puede tener una necesidad, o la tuvo el mes pasado, y Dios lo hizo de una manera. Espere la otra manera de la que Dios va a hacer ahora. Pero hermanos, si es que apenas acabamos de terminar el mes, ¿y qué tienes? Si para Dios no hay tiempos. Hermanos, entendamos, en el Dios que tenemos podemos venir confiados, dice su palabra, confiados a su trono de justicia, y Dios nos va a escuchar. Pero es que ya la vez pasada me hice, ahora otra vez. Y David, así como era de especial David para Dios, pues le tengo la misma noticia. Usted y yo somos especiales para Dios, como lo fue David. Podemos venir con el mismo corazón que vino David. Es lo único que Dios nos pide, y Dios nos va a responder. Y entonces le dijo: no subas, rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Qué cree? Que hoy sí Dios le explicó cómo iba a hacer las cosas. Allá no le explicó, ¿va? Sí, ve, ciertamente te lo entregaré, le dijo, y punto. ¿Y qué le quedó a David? Creerle, hermano, Dios así va a hacer. Créeme, yo lo voy a hacer. Pero Señor, ¿y quién? ¿Qué importa de dónde va a mandar la provisión, hermano? Dios lo va a mandar, Dios lo ha dicho y Dios lo va a hacer, porque Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Dios lo va a hacer. Pero mire cómo Dios es tan precioso, como lo fue con David, con usted. Le explicó a David: mira, David, te voy a explicar. Imagínense. Y Dios tiene ese cuidado con usted y conmigo de explicarnos. Por eso a veces tenemos: es que Dios ya me había hablado. Claro, porque Dios nos explica. Es que yo lo había visto que Dios lo iba a hacer, porque Dios nos habla. Hay momentos en los que Dios nos va a hablar. Mire, le habló así a David y le dijo, David le fue a consultar: no suba, rodéalos. Y entonces David le dijo: qué mala idea, Señor. No, yo no voy a hacer eso. Mejor así como la vez pasada. Es que así fue más chivo. No, hermanos, no es lo que creamos, es como Dios quiere que lo hagamos. Rodéalos. Y todos, rodéalos. Y los comenzaron a rodear. Ahora,
Aquí es donde Dios actúa. Mire, le comenzó a tapar los oídos a los filisteos porque no escucharon cuando lo estaban rodeando. Les cegó la vista porque no vieron nada. Los filisteos no vieron nada, no vieron nada. Ellos estaban en su tomar y tomar, ¿verdad? Porque eran buenos para tomar. Lea la historia y se va a dar cuenta cómo eran los filisteos. Les gustaba el fresco, hermano, y lo hacían bien ardiente. Así que, hermano, los filisteos tomaban bastante. Pero era porque no, era para que no escucharan, para que no vieran, para que no entendieran lo que Dios estaba haciendo. Los comenzaron a rodear y ni cuenta se dieron, hermanos. Cuando a usted y a mí nos falte cliente, comencemos a rodear, hermanos, a los clientes. No el que va a poner en la empresa, va fuera de la empresa. No. Estoy hablando espiritualmente. Agarre el cliente o el trabajo, la empresa donde quiere trabajar, y póngala ahí imaginariamente y la comience a rodear. Señor, yo declaro en tu nombre que esta empresa es la que tú me has dicho en la que voy a trabajar. Señor, que tú abrirás puertas. No sé cómo ni cuándo, no sé el tiempo, pero sé que tú lo vas a hacer, Señor. Esta es la empresa en la que tú me has dicho que voy a trabajar y este es el empleo que tú me vas a dar. Señor, yo a ti te creo y no creo a lo que el hombre me diga, porque sé que tú lo vas a hacer. Hermanos, tenemos que rodear a esos clientes, tenemos que rodear ese mercado. Los que somos y andamos ahí en los mercados, tenemos que rodearlos con esperanza en Dios, no en el hombre, no, en Dios, que Él los va a convencer, que Él los va a mandar, que Él va a hacer la obra, que Él es el que va delante de nosotros, que Él va a mandar la palabra de convencimiento para que veamos cómo Dios actúa en nuestras vidas. Así Dios hizo con David. Los comenzaron a rodear. No subas, vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas el ruido, hermanos, cuando usted y yo escuchemos que comienzan a, mire, ¿cree usted que podría venir? Mire, fíjese que vi su currículo y me llamó la ay, Señor, esto es tu respuesta. Mire, ¿cree que me podría mandar una oferta? Ay, Señor, esto es lo que yo estaba esperando. Cuando oiga ruido como de marcha. Ahora, ¿cómo es que los filisteos no escucharon? Imagínense qué ruido de marcha. Yo no creo que solo David la haya escuchado, porque Dios comenzó a mover las palmeras. ¿Qué viento habrá sido ese que Dios mandó para que las palmeras se escucharan así como de marcha? Si apenas escuchamos un sonido del bombón ahí, vea, ya nos despierta. Ahora se imagina todas las balsameras de aquel lugar aplaudiendo, porque la única forma de hacer como marcha es que estaban aplaudiendo, hermano, las balsameras como de marcha. Entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Hermanos, esa es la victoria que Dios nos quiere dar a usted y a mí. Esa es la verdad que Dios nos quiere hablar. No son nuestras estrategias, nuestros conocimientos, no son lo que yo pienso, lo que yo creo, no, es como Dios lo va a hacer. Ay, hermano, pero el mismo problema parece que es el mismo. Pareciera que eran los filisteos, porque aquellos habían muerto. Porque yo le dije, Señor, ¿y cómo si eran los mismos filisteos? No, el nombre eran filisteos, pero aquellos habían muerto la primera vez. Esta era otra tanda de filisteos. Porque si Dios los había destruido la vez pasada, la palabra no miente, hermano, los destruyó, es que los había matado. Y entonces esto le decía yo, otra tanda de filisteos, porque habían matado, allá mató al capitán, que era Goliat, porque Goliat era su fuerte. Hoy mató a los más viejos, porque habían llegado los guerreros. Hoy sí, David los mató, y hoy venían los jóvenes que pensaron que también los iban a, es que nosotros somos más fuertes, porque aquellos eran más viejos, entonces rápido los mataron. Pero hoy venimos los jóvenes, los que tenemos fuerza de búfalo. Hermanos, para Dios no hay.
El único poder es el de Él. Amén. Así que, hermanos y hermanas, es un buen momento para que usted y yo nos revisemos en nuestro corazón. ¿Quiénes quieren acampar aquí? Esos pensamientos que quieren acampar y subir, porque está recibiendo una palabra de lo que Dios va a hacer. Y es el momento para decirle: ay, filisteos, creyeron que iban a subir arriba, pero los descubrió el Señor. Los descubrió el Señor. Y no sé cuántas veces han subido ahí los filisteos, ni cuántas veces van a volver a subir, vea. Pero lo seguro es que tenemos un Dios que no nos abandona ni nos va a dejar. Amén. En aflicciones, pero con la paz de Dios. Y si usted y yo tenemos esa paz, que Dios se encargue de nosotros. Amén. Padre, gracias, mi Dios, por esta